Bienvenidos a un nuevo episodio de Biblia Time. El día de hoy seguimos hablando de la palabra de Dios y el día de hoy veremos la Biblia es verdad. Y lo haremos a partir de Salmos 19, versículo 9, que dice: El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. En la versión Reina Valera lo dice casi en algunas palabras. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, aquí nos está hablando de los juicios de Dios, el temor de Dios, y vamos a entender primero bien estos términos. El temor del Señor es la reverencia a Dios, no es un miedo a Dios, no es un terror a Dios, pero sí una profunda reverencia y un profundo respeto. Y el temor a Dios, como dice acá en el Salmo 19, es limpio. El temor a Dios te lleva a tener una actitud limpia, pura, sincera delante de Dios. Y tú, con esa conciencia de que Dios es santo, con esa conciencia de que Dios es bueno, con esa conciencia de lo que le agrada a Dios y lo que no, con esa conciencia es que uno toma decisiones. Y a partir de eso es que se ve el temor de Dios en tu vida. ¿Cuánto temor de Dios hay en tu vida? Considera tus pensamientos. Cuando piensas, imaginas cosas, ¿consideras a Dios? ¿Consideras que esto le agrada a Dios? ¿Tienes respeto por Dios en lo que piensas? ¿Tienes respeto por Dios en la forma en que hablas? ¿Tienes respeto por Dios en la forma en que usas tu tiempo? ¿Tienes respeto por Dios en la manera en que te comportas, tus actitudes? ¿Tienes respeto por Dios en las decisiones que tomas? ¿Tienes respeto por Dios cuando usas tu celular, lo que ves, lo que conversas? El temor de Dios se ve en todas las áreas de nuestra vida. Y una persona que no tiene temor de Dios considera que Dios no existe o no le importa, Dios no va a hacer nada. Yo decido cómo vivir mi vida, ok, Dios me creó, pero yo soy el dueño de mi vida. Y podemos ver como espejo en la Biblia qué tanto temor de Dios tenemos. En la Biblia hubo varios hombres con temor de Dios y otros que no tenían temor de Dios en absoluto. Entonces acá nos está diciendo que el temor de Dios es limpio, y ese temor, la Biblia, ese temor se produce en nosotros al leer la Biblia, al conocer a Dios, y por lo tanto al ver este Dios santo, este Dios que tanto nos ama, se desarrolla en nosotros este profundo respeto, esta reverencia. Y al tener este temor de Dios, nuestra vida puede ser una vida sabia, porque Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Más bien los insensatos desprecian la enseñanza, nos dice el versículo. La sabiduría, el cómo tomar buenas decisiones, el cómo administrar lo que tienes, cómo relacionarte con las personas, cómo vivir esta corta vida, esa sabiduría que tú necesitas empieza cuando tienes esta reverencia a Dios, en la que consideras a Dios. Ok, nadie me está viendo, pero Dios sí. Y yo no quiero deshonrar a Dios, yo no quiero faltarle al respeto a Dios. Dios me ama, Dios ha dado tanto por mí, no voy a hacer esto desagrada a Dios. Todo el mundo te puede decir hazlo, todo el mundo te puede decir puedes pecar, no pasa nada, aquí nadie está viendo nada, no va a afectar, es por tu bien, es por el bien de otra persona, pero tú que tienes temor de Dios, una persona que tiene temor de Dios dice: no, yo honro a Dios y respeto a Dios en todo tiempo y en todo lugar, y es una persona íntegra. Entonces el versículo nos inicia diciendo: el temor de Jehová es limpio, y esto es a partir de la palabra. Al conocer a este Dios santo de la palabra, de la Biblia, en nosotros se genera este temor limpio, no un temor sucio, corrompido, torcido, una falsa reverencia, una religiosidad nomás para acallar nuestra conciencia, sino más bien una reverencia profunda y total en toda nuestra vida. Entonces, primero esto dice: permanece para siempre. El temor de Dios, que es limpio, permanece para siempre. ¿Y por qué nos dice esto? Una persona que teme a Dios, que reverencia a Dios, que obedece a Dios, permanece para siempre. Primera Juan 2:17 dice: el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Dios permanece para siempre. Y el que hace su voluntad permanece para siempre. ¿Por qué? Porque no está basando su vida, no está basando su cuerpo, alma y espíritu en arena. Como esa parábola de Jesús diciendo: el que me escucha y me obedece es como el que construye su casa, construye su vida sobre la roca.
Pero el que no aplica lo que yo le enseño es como alguien que construye sobre arena, sobre fundamentos débiles, sobre fundamentos inestables. Y si tú tu vida la basas en lo que dice la moda, la cultura, la psicología, las ideologías de hoy en día, lo que dicen tus padres, lo que te dicen tus amigos, lo que viste en internet, lo que te dijo ChatGPT o una inteligencia artificial, si tú basas tu vida en todo eso, tu vida se va a demorar, todo lo que tú hagas no va a ser firme y no va a tener trascendencia en lo eterno, porque solo lo que es de Dios tiene trascendencia a lo eterno. Y en esta vida vas a tener que decidir si aceptas a Jesús como Señor y Salvador al arrepentirte de tus pecados y tu destino para la eternidad será el cielo, o decides vivir tu vida a tu manera, tratar de ser bueno y exitoso a tu forma y terminar en el infierno por toda la eternidad. Lo que hacemos en Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando nos decidimos aferrar a Dios, entonces podemos permanecer para siempre firmes en Dios, firmes al lado de Dios. Entonces, imagínense, la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, los que obedecen la Biblia, los que viven según la voluntad de Dios, permanecen para siempre. Porque la Biblia permanece para siempre, Dios permanece para siempre, y quienes lo obedecen también permanecen para siempre en ese temor limpio de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que los juicios de Dios son verdad, son conforme a la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios, Jesús, es la verdad, no hay otra verdad, no hay verdades relativas, no hay cada uno tiene su verdad, hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta es Jesús, es Jesús. Hay distintas realidades, es verdad, hay distintos contextos, es cierto, pero solo hay una verdad y la verdad es Jesús. Y solo a través de Jesús podemos ser salvos, podemos conocer a Dios. Entonces todo lo que termina nos dice es verdad. Es verdad, los principios que nos dicen la ley de la siembra y la cosecha, que Dios nos ama, que somos pecadores, que hay un infierno, que hay un cielo, todo eso es verdadero. Y si queremos verlo por el año, pero si la modificaron y eso, lo que está escrito en la Biblia está corroborado con otros documentos históricos y cosas que demuestran la veracidad de la Biblia. La Biblia fue escrita, o sea, los documentos que se han encontrado de la Biblia han sido encontrados cerca del tiempo en el que ocurrieron, por lo tanto es más confiable, ya que los eventos y los escritos son bastante cercanos. La Biblia es real y la Biblia está transformando vidas porque es la verdad. No es una mentira, no es una filosofía de un tiempo, no, es real. La Biblia permanece para siempre. Antes de que se supiera que la tierra era redonda, ya la Biblia lo decía en el libro de Isaías, hablando del círculo de la tierra. Antes se creía que la tierra era cuadrada, ahora se sabe que es redonda. Y todas esas cosas, esas ideas, esos conceptos que en el mundo van cambiando, la Biblia, estos 2000 años y estos miles de años que ha existido la palabra de Dios, es la misma, es la verdad y permanece para siempre. Y como último punto, Dios es justo y por lo tanto sus juicios, como dice acá, son justos. Lo que Él dice en la Biblia, lo que Él hizo en las historias de la Biblia fue justo. Romanos 3:4 nos dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque el hombre es mentiroso, el hombre es falible, el hombre es injusto. Aún los que están en posición de autoridad para ser jueces y legisladores también cometen errores. Sin embargo, el único que no comete esos errores, el único que no falla en juzgar es Dios. Y en los libros históricos de la Biblia podemos ver la historia de Israel. Un pueblo que fue tremendamente terco, rebelde y desobediente a Dios. Y vivieron las consecuencias de ello. Dios trajo juicio, pero siempre les mostró misericordia. En un juicio los dejó 40 años en el desierto, cuando dudaron de Él, mandó plagas, mató a aquellos que desobedecieron, pero mostró su misericordia constantemente. Y Dios es justo. Podemos ver muchas situaciones en esta vida, podemos ver muchas injusticias y decir, ¿dónde está Dios? Ahora, Dios está teniendo paciencia para cada uno de nosotros porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios es justo, y por eso es que existe un cielo y un infierno. Un cielo para aquellos de que, habiendo pecado, siendo pecadores, en un historial lleno de maldad,
se han arrepentido, creen en Jesús y por la gracia de Dios pueden vivir eternamente con el cielo. Y hay un infierno para aquellos que, teniendo esa oportunidad, ese acceso a esa gracia de Dios, la rechazaron y por sus pecados van al infierno. Dios es justo, Dios aplica justicia. ¿Están siendo injustos contigo? Dios va a hacer justicia, Dios te va a vengar. Dios es justo, Dios es justo, y por eso es importante que al leer la Biblia conozcamos a este Dios justo, a este Dios santo, a este Dios al que le debemos nuestro respeto, nuestra reverencia y nuestra confianza, porque Él es justo, Él es verdadero, Él nunca cambia. Entonces, repasemos el versículo de hoy. Salmos 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Una vez más. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, confiemos en la veracidad de la palabra de Dios, en la justicia de Dios, y tengamos esa reverencia a Él. Esa reverencia de respeto, de honra, porque Dios es el creador de todo y todo le pertenece a Él. Entonces nos estamos viendo en un próximo episodio de Biblia Time. Que Dios te bendiga.